La IA para el cerebro es excelente porque le permite ahorrar energía. Tenemos que exigirnos seguir desarrollando nuestro proceso cognitivo. La IA es una caja negra. Tú no sabes con qué data ha sido entrenada la IA. Tú siempre tienes que ser quien revise la información, quien revise la respuesta. Si algo deberíamos de conservar nosotros es siempre esa capacidad para estar aprendiendo siempre. Estamos en la era de la inteligencia artificial, una era donde se ha democratizado el acceso al conocimiento y ahora la diferencia, ojo, la marca, quien sabe convertir ese conocimiento en valor. Pero ¿cómo podemos hacerlo? En este mismo episodio conversamos con Víctor Lozano, director en Verne Comunicación e Innovación, y junto a él descubriremos cómo usar la IA para destacar profesionalmente y potenciar tu carrera al máximo. Yo soy Silvana de los Heros, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Segel, IDAT, Corriente Alterna e Innova Teaching School. Y esto es Conectados, nuestro podcast de empleabilidad. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí. Y yo quiero empezar este nuevo capítulo rompiendo mitos y aterrizando esta conversación directo hacia lo que los chicos quieren saber sobre la inteligencia artificial. Entonces, mi primera pregunta es, ¿estamos viviendo una revolución similar a la llegada del Internet? Primero, gracias por la invitación, Silvana, en esta edición de Conectados. Y la respuesta es no. Es un cambio mucho más profundo que la llegada de Internet, porque Internet nos dio dos cosas: accesibilidad y distribución de información. Uh-huh. La IA nos está dando una capacidad cognitiva que solo antes lo tenía el ser humano, como es analizar, escribir, ¿no? Crear, ¿no? Crear imágenes, crear texto, etc. Esa cognición era solo humana, ¿no? Hoy lo tiene la inteligencia artificial. Entonces el cambio es mucho más profundo. Claro. Y el impacto va más allá de la forma en cómo nos comunicamos, sino también cómo hoy la IA va a influir en la forma en cómo pensamos, uh-huh. ¿no? Y por eso creo que también es importante conversar y entender cómo esta IA va a ayudar o no a conseguir trabajo a nuestros, por ejemplo, estudiantes o a las personas que también son de diferentes edades, ¿no? Sí. Porque también justamente nuestros estudiantes de repente tienen ahorita mayor cercanía con el acceso a estas nuevas ahorita plataformas, Sí. ¿no? Pero cómo justamente va a ayudar o no va a ser tan productivo quizás para ciertas generaciones. Yo creo que la IA va a ayudar a todos, Ajá. absolutamente a todos. De una u otra forma. De una u otra forma va a ayudar porque, como todo factor que es grande, impacta a todos, ¿no? O sea, esta ola le cae a todos, los que están preparados, a los que no están preparados, todos. A todos nos va a llevar la IA. Nosotros, por ejemplo, en Verne, buscamos personas, ¿no? Profesionales de todos los niveles, que sepan IA. Y es muy difícil encontrar personas que realmente sepan IA, sepan trabajar con la IA, sepan gestionar la IA, usar de manera importante, ¿no? Y efectiva la IA es difícil. Hay gente que sabe utilizar ChatGPT, Gemini u otra IA, ¿no? que podemos usar, pero realmente utilizarlo de manera productiva y a favor de mi rol, mi función, mi tarea, que tenga impacto real, es muy pocas las personas, ¿no? Y a nosotros nos toca tener que hacerle toda una inducción en temas de IA porque digamos que falta todavía. O sea, ¿tú crees, a ver, que nuestros chicos nos están escuchando, es verdad que un estudiante, un chico, un joven que solamente sabe utilizar, ¿no? ChatGPT o sabe utilizar de repente Claude o hasta Perplexity, ¿ya es un experto en AI? ¿Es suficiente para esa persona o crees que eso no lo hace un experto en AI? No. De hecho, es un usuario como puede ser un señor de la tercera edad, ¿no? Sin desmerecer a nada, pero una persona no tecnológica hoy utiliza IA. Todos utilizamos IA en nuestra vida y ni nos damos cuenta, ¿no? Entonces, claro. En realidad, saber usar no quiere decir saber, ¿no? Y para eso hay que prepararse.
No, hay que prepararse. ¿Y qué tipo de preparación, por ejemplo, nos puedes ir adelantando que se ve en tendencias, especialmente en el mercado laboral peruano, ¿no? No solamente digo limeño, digo peruano, porque también hay muchos de nuestros estudiantes están en Loreto o están en el norte, también tenemos estudiantes en Arequipa o en Cusco. Entonces, ¿qué crees que a nivel Perú son esas competencias o esas especializaciones de la inteligencia artificial que son útiles en este momento, ¿no? Mira, yo lo separaría en dos grandes tipos de competencias, ¿no? La primera es más humana, vamos a decirlo, es decir, esta capacidad que tenemos que tener siempre de saber razonar, ¿no? De saber pensar, de pensar críticamente, de imaginar, de crear, todo ello que la inteligencia artificial no lo sabe hacer, porque la IA va de patrones, de encontrar consistencias, inconsistencias, ¿no? Digamos, toda esa parte del pensamiento sistémico, es decir, saber conectar muchas cosas aparentemente no conectadas, ¿no? Eso es importante en esta época. Y si nos vamos ya más a habilidades técnicas, yo diría que todo lo que tiene que ver con el hecho de saber lo digital, ¿no? Saber cómo funcionan los algoritmos, ¿sí? Saber los fundamentos de la inteligencia artificial, por qué un resultado me arroja con una palabra, con la misma palabra, perdón, en dos modelos diferentes, un resultado diferente, ¿no? O sea, ¿por qué pasa, no? ¿Qué pasa si pregunto, por ejemplo, dónde conseguir trabajo en Lima en ChatGPT y también lo consulto en Gemini y me salen resultados diferentes? ¿Por qué pasa eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de cada una de las palabras que yo pongo? ¿No? Entonces, todo eso tiene un porqué. Es decir, toda esa respuesta que genera la inteligencia artificial tiene una serie de lógicas, parámetros, variables que tenemos que conocer, ¿no? Ajá, y ahí me gustaría recapitular. Entonces, me he quedado con la palabra de pensamiento sistémico, que esa es una de las habilidades más importantes que tienen que tener y creo que no las hemos desarrollado hasta ahora en el programa. Así que siempre hablamos de trabajo en equipo, trabajamos un montón de competencias, pero el pensamiento sistémico no lo hemos desarrollado y tiene mucho sentido, ¿no? Pero aparte del pensamiento sistémico, hay que entender mejor y a profundidad, y hay muchos cursos gratuitos en redes además, sobre el tema de la parte más digital. ¿No? Entiendo, sobre el algoritmo, o sea, más de hecho técnica. Hay un montón de cursos gratuitos, como bien dices, de las mismas empresas, de OpenAI, de Anthropic, de Cloud, del mismo Google, ¿no? Que te ofrecen cursos de fundamentos de inteligencia artificial. Y que tú dices, ¿qué es esto, no? O sea, es como que medio tech, pero realmente cuando uno mira los videos, ¿no? Son de 3, 4 minutos, 5 minutos, por ahí terminas teniendo un programa de 2 horas, ¿no? en diversas partes, ¿no? Por módulos. Pero realmente es muy sencillo. O sea, yo creo que mucha gente le puede tener miedo, ¿no? Pero realmente es muy sencillo. Y ya cuando entiendes el idioma que hablan las máquinas, ya puedes comprenderlas. Claro. Si no eres una persona que hace muchas cosas, pero no comprende, ¿no? Entonces sí es importantísimo para cualquier profesional que se esté formando o ya formado, entender los fundamentos de la inteligencia artificial. Totalmente. Los seres humanos hemos tenido siempre el lenguaje es simbólico. O sea, el lenguaje es la creación de símbolos para poder comunicarnos, ¿no? Lo mismo pasa con las máquinas. Exactamente. Las máquinas tienen un propio lenguaje que hay que empezar a entenderlo para poder comunicarnos a través de. Ahora, sí me gustaría ahora que ahondes en la otra parte que estabas mencionando, que es cuando yo busco en Gemini, por ejemplo, que ya está, de hecho, agregada cuando uno está buscando en Google, que es lo que más se utilizaba, ¿no? Tú buscas en Google y ya sale. Esa es la de Gemini, ¿no? Claro. Y buscas la misma pregunta, le haces la misma pregunta a ChatGPT, te botan otro tipo de respuestas. Claro. ¿Cuál es la razón? Ya. Digamos que vamos a hablar de dos grandes cosas, ¿no? Primero, cada inteligencia artificial viene con un modelo, un modelo de procesamiento. ¿Okay? Por lo tanto, como cuando uno ve no sé, el partido de fútbol que ha habido ahora la final del Mundial, ¿no? Entonces tú ves diferentes modelos de televisión. España-Argentina. España-Argentina. Esa es la España-Argentina y alguno lo ve en Super 1000 HD, y ahora no sé qué modelos están porque hay un montón de modelos, y otro lo ve en HD. O sea,
son modelos diferentes. A alguno le convendrá ver mejor a nivel de la función cine, otro tipo de función, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, cada empresa tiene un algoritmo con un modelo diferente. Ya, ese es uno. Pero lo otro son los datos. Los datos con los que ha sido alimentada la inteligencia artificial, ¿no? Claro, porque la inteligencia artificial no es que de la nada, por lo menos la que estamos hablando, ¿no? Que es ChatGPT, que es Perplexity, es Gemini. No es que de la nada empezó a razonar. Claro. Ha aprendido de datos históricos, de todo lo que nosotros hemos buscado por internet, de todos nuestros comentarios que en algún momento hicimos a un amigo, o de repente tuvimos una discusión en Twitter, o ahora X, etcétera. Toda esa gran cantidad de información, la IA empezó a nutrirse. Pero ya no solamente le bastó eso, ¿no? Justo escuchaba una investigación de Anthropic que han comenzado a comprar incluso en librerías antiguas, libros antiguos, ¿no? Porque no tienen esa información digitalizada y la están digitalizando, ¿no? Entonces se nutre la IA de diferente información, ¿cierto? Es la gran información. Pero además se va a alimentar de tu input, ¿no? Es decir, de tu prompt, ¿cierto? De la estructura de tu consulta, ¿no? Que tú le vas a dar, ¿no? Y en base a eso vas a tener una respuesta que va a ser diferente además de acuerdo también a tu historial de información y a la interacción que tú hayas tenido con ese modelo. Guarda. Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí. Digamos que hay modelos que guardan todo, hay modelos que obviamente, por ejemplo, en el tema empresarial, pues hay licencias, etcétera, hay cláusulas de política de datos, que sí se puede agregar, por ejemplo, si un emprendedor, vamos a decir que nos está mirando, porque también muchos de nuestros estudiantes son emprendedores y quiere empezar a pagar su inteligencia artificial premium, ¿no? Porque tú puedes pagar para tener un mejor motor de búsqueda, entiendo. Un modelo mejor. Un mejor modelo de los que existen, ¿no? Que básicamente existen 3. El para respuestas rápidas, por ejemplo, ¿dónde queda Lima? ¿No? Otra respuesta que es más, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a construir un artículo para mi próxima publicación o próximo guión de mi podcast, ¿sí? Que es un modelo más intermedio, y un modelo más avanzado es, oye, ¿sabes qué? Hazme un dashboard, ¿no? Con todos los indicadores de mi última campaña, ¿no? Entonces, digamos, y tú tienes que pagar, por ejemplo, para tener un modelo más de razonamiento avanzado. Como dicen. Sí, o sea, y si yo tengo mis compradores, toda mi base de datos y tal, y quiero empezar a trabajar eso, porque es mucho más fácil con la inteligencia artificial, entonces yo puedo introducir igual algunas cláusulas relacionadas a respeto de la información confidencial de mi empresa o cosas así, o no. Sí, los modelos hoy te permiten decir, oye, no quiero compartir mi información para entrenar el modelo, ¿no? ¿No? Entonces, de esa forma, ya esa cláusula te ayuda a que no se alimente con esa información. Claro. ¿No? ¿Y qué herramientas crees tú, Víctor, de la IA que estamos conversando, fuera de la parte de pensamiento sistémico, etcétera, que hemos dicho, pero más una herramienta utilitaria que todo joven y profesional debería conocer sí o sí? Mira, ahora es interesante porque yo hace un mes te hubiera dicho cloud, ¿ya? Pero los modelos cambian tanto, o sea, y avanzan tan rápido que están en una competencia que semana a semana van cambiando. Increíble. ¿Ya? Y ahorita mismo ChatGPT tiene un muy buen modelo, ¿no? Su modelo 5.6 que acaba de salir, ¿no? Que es accesible para todos. Que es accesible para todos, ¿no? Diría cloud de todas maneras, ya si hablamos de uso profesional, donde tienes un ecosistema de herramientas, donde puedes diseñar, donde puedes programar, donde puedes crear contenidos, etcétera. Tenemos un cloud, ¿no? El ecosistema mismo de Google con Gemini, Notebook LM, ¿no? Todas esas son herramientas que son súper interesantes, ¿no? Y por ejemplo, ya adentrándonos todavía más en la parte de cualquiera de estas herramientas, una acción como el prompt, como elaboración de un prompt, ¿qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Ya, mira, hoy día ya el tema del prompt, digamos que es parte del vocabulario ¿Qué es un prompt? Es un prompt, que es una indicación que tú le das a la inteligencia artificial, que tiene una estructura normalmente de 4 partes, donde asignas un rol a la IA, donde asignas una tarea. ¿No? Donde asignas un contexto, que luego me gustaría
profundizar un poco ahí y tienes luego un formato. Y formato. Un formato, son los 4 puntos de un prompt, ¿no? A partir de esa instrucción, pues se encadena todo el modelo de inteligencia artificial que tú estás usando, ¿no? En base a la data que está entrenada, que ha entrenado, digamos, la inteligencia artificial. Y ahora cuéntame sobre el contexto. El contexto para mí es lo que diferencia a un profesional que sabe utilizar la IA versus otro que no. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el contexto normal es mentes del humano, ¿sí? O sea, yo conozco, por ejemplo, si soy un doctor, soy un biólogo, soy un comunicador, alguien de marketing, tiene que entender el contexto y darle el contexto, supongamos, ¿no? El tamaño del mercado, cómo es el mercado, qué es la empresa o cuál es la propuesta de valor de la empresa que yo tengo, ¿no? ¿Cuál es el momento? Por ejemplo, ahorita estamos en una problemática en el país por el tema del niño, ¿no? Entonces, cambia el mercado. Ese contexto cambia todo el tiempo, ¿no? Hasta hace poco teníamos un tema electoral, etcétera. Ese contexto es importantísimo darle a la IA porque la IA no lo sabe, ¿no? La IA está basada en dato histórico y el contexto es lo que más cambia. Por lo tanto, es lo que más nosotros tenemos que aprender a construir. Yo diría que en todo curso debería haber, en toda carrera, debería haber solamente un curso o 2, de repente, de saber entender el contexto, ¿no? Donde uno se mueve. Especialmente porque ahora tenemos justamente la IA que de la nada... ¿Cuántos años ha pasado desde que la IA ha empezado a crecer? A ver, la IA generativa, la IA del ChatGPT, tiene 4 años. 4 años. 4 años. Porque tú ya tienes bastante experiencia, digamos, trabajando con Verne en todo el tema de crecimiento de la IA generativa, porque eso antes ya había IA. Sí, de hecho... la IA tiene 2 técnicas, ¿no? La IA generativa, que es la de ChatGPT, y la IA de técnica discriminativa, que es la IA de Netflix, de YouTube, que en base a los videos que vistes te iba recomendando diferentes videos. Otras, sí, de Siri, de Alexa, eso es la IA, ¿no? Pero en el 2015, esa IA discriminativa, digamos, que viene ya desde hace más o menos unos 15 años o más, ¿no? En el 2015 comienza el inicio de la IA generativa, que es la predicción de la siguiente palabra, ¿no? Cuando uno ponía en Google, deseo ir a ver el cine de la película tal, y ya Google te reconocía, predecía la siguiente palabra. Y yo pensaba que eso era más por el tema de la predicción desde tus búsquedas. De los millones de búsquedas, en realidad. No eran tus búsquedas, sino eran las millones de búsquedas. Las millones de búsquedas que se hacía, el algoritmo ya se estaba alimentando. En realidad, ahí es el nacimiento de la IA generativa. El nacimiento de ChatGPT, de Gemini, empieza ahí, ¿no? Con la predicción de la siguiente palabra, ¿no? Pero ahora de millones y millones de datos con la que ha sido alimentada la inteligencia artificial. Claro. Y, por ejemplo, sobre eso... ¿En qué momento nace? Porque yo imagino, yo tengo esa pregunta, y tú que ya llevas tantos años en Verne siendo un referente en el tema de inteligencia artificial, ¿cuándo es que se le prende el chip a la inteligencia artificial y empieza a pensar? Porque entiendo que piensa y razona, ¿no? Digamos que lo que hace es imitar el razonamiento, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? O sea, todos nosotros en algún momento hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a leer. Son técnicas que nosotros, que los profesores tienen y que transmiten a los alumnos. La repetición es otra, ¿no? Aprender, memorizar, toda una serie de cosas, ¿no? Eso que nosotros lo hacemos como humanos, la máquina de alguna manera lo ha aprendido, ¿cierto? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre la IA generativa y la IA discriminativa? Es que lo hacemos en lenguaje natural, ¿no? Es decir, yo le pregunto algo, te responde, ¿sí? Antes solamente los programadores podían hablar con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a partir de noviembre de 2022, que se lanza ChatGPT en el mundo, toda persona, cualquiera de nosotros con lenguaje natural, puede comunicarse con un algoritmo, ¿no? Claro, y ese es el gran cambio. Como esta película, creo que se llamaba Hail Mary, Ryan Gosling creo que es el actor, y que tiene a este alien que se llama Rocky, y en ese momento ninguno de los dos se comprende porque no tienen el mismo lenguaje. No tienen lenguaje. Y de la nada Exacto. Tiene como una máquina de inteligencia artificial que empieza a entender lo que dice Rocky, pero porque va
asumiendo el aprendizaje de lo que quería decir Rocky, ¿no? Sí, y por eso yo creo que la IA es una revolución sobre todo humana. ¿Sabes por qué? Porque es la revolución del lenguaje. Claro. Y la forma en cómo nosotros construimos nuestra realidad y nuestra identidad y la percepción de cómo nos ubicamos en el mundo es a través del lenguaje, ¿no? Entonces, es esencialmente humana, ¿no? O sea, inteligencia artificial, en realidad muchos le dicen inteligencia aumentada, ¿no? Porque definitivamente es eso que hemos dejado en el mundo. Y entonces, ¿no? hablamos ahora, es una revolución más humana, hablamos de un lenguaje y hablamos de que nos refuerza nuestras propias competencias, o eso debería ser. De eso lo escuché justo que te comentaba antes de empezar del discurso de Xi Jinping, ¿no? Que él decía que el líder de China, y decía, bueno, esto es una revolución que tiene que estar a disposición del ser humano. Pero la idea justamente es que refuerce al humano como un superhumano, sí, y no sea ¿cómo se llama esta película? Que era la guerra, pues, de las máquinas, ¿no? Claro. No estamos peleando Terminator, ¿no? Que no está Sarah Connor acá para salvarnos, ¿no? No es el robot contra nosotros, que ese es el miedo, que no solo los chicos creo que ya se están familiarizando mucho más, sino creo que de otras generaciones también que dicen, oye, ¿qué nos espera, no? Sí, de hecho la IA nos ha hecho la vida más fácil. Todos usamos de IA hace mucho tiempo. Si quiero yo, bueno, a esta hora irme a mi casa, pues utilizaré Waze, Google Maps, eso es inteligencia artificial. O sea, está al servicio nuestro, ¿no? Lo que sí es cierto es que, digamos que al ser un algoritmo o un modelo que responde con palabras, al darte una respuesta muchas veces, y eso se ha visto en estudios, puede ser de que tú dejes de exigirte en el pensamiento. A eso quería ir. Entonces, ¿estamos aprendiendo más o lo que estamos haciendo es dejar de razonar y de repente no nos vuelve más superhombres, sino un poco más tontos? Ya, de hecho, ahí creo que todos vamos a pasar por un proceso muy similar, en el cual nos alucinamos y decimos, wow, la IA me funciona, puede hacer el trabajo por mí. Yo he pasado por ese proceso, o sea, en el cual decía, wow, yo puedo hacer este trabajo de que hacía en 3 horas, lo puedo hacer en 30 minutos. Y sí es cierto, sí es cierto, lo puedo hacer. Pero de pronto me acostumbro a que todo sea así y me doy cuenta que he perdido 3 horas cuando en realidad la respuesta estaba en agarrar un plumón, una pizarra y hacer un boceto, un esbozo de esa solución antes de dárselo a IA, ¿no? Entonces, lo que no nos puede quitar la IA es nuestra exigencia a nosotros ser críticos, ¿no? Y razonar aquello que nos están dando, ¿sí? Claro. Porque nosotros vamos a ser sostenibles en el mercado. O sea, cualquier profesional que esté empezando o esté ya en una posición, porque entregamos valor. Y el valor es humano. El valor siempre va a ser humano. De eso también lo conversamos con Rosina, ¿no? En el anterior capítulo, que me imagino que se acuerdan. Y hablamos justamente de eso, ¿no? De que el extra que nosotros podemos dar actualmente en el mercado laboral es puramente esencialmente humano, ¿no? Y, por ejemplo, un estudiante, ¿qué debería tratar de utilizar más cuando realiza sus tareas académicas o cuando tiene que elaborar algún tipo de proyecto? Porque, claro, muchos de los profesores dicen, oye, si te acostumbras a solamente utilizar la AI, pero lo van a hacer. O sea, igual lo van a utilizar, querramos o no querramos que lo utilicen, ¿cómo lo tienen que utilizar para que sea en beneficio de su trabajo, ¿no? Claro, de hecho, a ver, yo creo que hay 2 niveles de respuesta, ¿ya? Una más como que transversal y una más tipo copiloto, ¿no? O sea, yo creo que si pensamos a la IA como un copiloto, alguien que nos acompaña y que nos ayuda a iterar nuestras tareas, ¿sí? Que nos da su punto de vista, que nos ayuda a profundizar en ciertos conceptos que de repente no lo entendemos, etcétera, es excelente. No, es excelente. Lo que no nos puede pasar es que dejemos que la IA razone entre comillas, por supuesto, por nosotros, ¿no? Claro. Porque, digamos, el cerebro, y esto no lo digo yo, es algo que está demostrado biológicamente, trata siempre de ahorrar energía,
¿no? Y pensar es gastar energía para el cerebro, ¿cierto? Entonces, la IA para el cerebro es excelente porque le permite ahorrar energía, ¿no? Y te ayuda para la supervivencia. Te ayuda para la caso, supervivencia, ¿no? ¿cierto? Claro, justo ahorrar energía para sobrevivir ante algo, ¿cierto? Entonces, sí nosotros, y ahí va el segundo punto, tenemos que exigirnos a seguir desarrollando nuestros procesos cognitivos, ¿no? La lectura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En muchos países en el mundo, hoy en día, se está volviendo en los primeros años a chao tecnología y bienvenido como era antes, los libros, el papel, esto porque finalmente toda persona que quiere aprender necesita fricción y las máquinas suelen buscar la perfección. El humano siempre se equivoca y en el error está el aprendizaje. Totalmente, sí, y de hecho vamos a ver que igual utilizando la inteligencia artificial van a cometer errores. Por supuesto. Y ahí me gustaría preguntarte cuáles son esos errores comunes que las personas cuando empiezan a utilizar, o de repente no los que piensan solamente, en general. En general. ¿Cuáles son los errores, los mayores errores que vamos a ver al utilizar una inteligencia artificial? Yo creo que hay muchas tendencias hoy en el mundo que hablan, por ejemplo, de que, y lo vamos a ver, ¿no? En YouTube, en TikTok, dicen 500 prompts para hacer todo, ¿cierto? ¿No? Y en realidad, yo siempre digo, ¿no? El prompt es del humano, ¿sí? Yo me he encontrado con muchos profesionales en el mundo en donde trabajamos, ¿no? Diciendo, oye, pero tú puedes decirle a la IA que te haga el prompt. Ya, en ese momento es un error. Porque no estás razonando. Le estás diciendo a la IA que razone por ti. Le estás diciendo que cree el prompt. O sea, lo que debería ser la indicación del humano, se lo estás dando a la máquina. Claro. Ese es un error. Y quizás te toma hasta más tiempo, porque no te va a hacer un prompt exacto con lo que tú quieres. Exactamente, ¿no? Entonces, yo prefiero darle mi borrador, ¿no? Para que me lo mejore, pero no que mandarle a crear el prompt. ¿Por qué? Porque nuevamente, en el prompt siempre está el contexto. Siempre, como componente principal. Y si tú no lo elaboras, pues se va a equivocar, ¿no? Se va a equivocar la inteligencia artificial. Lo segundo, diría yo, entendamos que la IA es una caja negra. Tú no sabes con qué data ha sido entrenada la IA. Entonces, tú siempre tienes que ser quien revise la información, que revise la respuesta, ¿sí? Porque de esa forma vas a saber qué cosa es valiosa y qué no. Buenísimo. Me gustaría ahora entrar a un tema que va más acorde al tema del mercado laboral. Ajá. ¿Cómo es que los chicos pueden utilizar la IA en su búsqueda constante de un mejor trabajo? Porque además ahora las personas ya no pues están en un trabajo 10 años, 20 años, claro, sino la tendencia suele ser reducir el tiempo porque quieren otro tipo de acciones, su propósito cambia. Sí. Hay una búsqueda constante, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo yo utilizo la IA de repente no solamente para buscar trabajo y de repente para encontrar mi propósito? Por supuesto. Mira, es interesante, ¿no? Pero bueno, yo vengo de una generación que en algún momento entregué mi CV sobre Manila, pues, ¿no? Increíble. No lo digas, por favor, porque acaban de calcular ya. Ya, no. Ya, y no tenías forma de que te conozcan si no era porque enviabas ese sobre a ese lugar, claro, y la persona que estaba ahí, que podría estar de buen humor con mal humor, vio tu CV y la única forma en que te conozca. Hoy día, ya desde el mundo digital, de la era digital que ya tiene 20 años con nosotros, ya uno construye una marca, ¿cierto? Y construye una marca a partir de contenidos, a partir de mis cuentas en LinkedIn, a partir de tener un ecosistema digital propio, ¿sí? Hoy con la inteligencia artificial, ¿no? Eso es mucho más posible porque tenemos una herramienta como ChatGPT, Gemini, Cloud, etcétera, que me pueden ayudar a mí a construir y a tener una identidad digital, ¿sí? Entonces, y lo hacemos, creo que todos lo hacemos, ¿no? Ya no solamente le preguntamos a Google, ¿no? Cuando buscamos una persona, sino claro, también le preguntamos a ChatGPT o a otra inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hoy ya pasamos de estar presentes solamente en Google a estar presente en las inteligencias artificiales generativas. Ajá. ¿Y cuál es el alimento principal, el insumo principal con la cual estas IAs responden? Es el contenido, la data, los datos, ¿sí?
por lo tanto, para cualquier profesional hoy día es muchísimo más importante construir una marca y una identidad digital. Volvemos a hablar, lo que también hablamos con Rosina, y eso me parece importante para resaltarlo, la huella digital. Porque quiere decir que esa huella digital no solamente la va a recordar el motor de búsqueda antiguo que teníamos, ¿no? Que bueno, ahora ya está, como decía, con Gemini, pero igual es el motor de búsqueda, sino ahora está alimentando otro tipo de... No entiendo, como de memorias, claro, ¿no? Exacto. Entonces, y si hay esta capacidad y estas herramientas que tenemos de poder generar información, etcétera, en el mundo, nuestra competencia es mucho más grande, ¿cierto? Totalmente. Porque yo no solamente construye una marca el comunicador, sino construye una marca el contador, construye una marca el abogado, construye una marca alguien que no sepa comunicar. Con la IA ya lo puede hacer, ¿no? Bueno, eso también es una ventaja para quienes les costaba un poquito más. Por supuesto. Elaborar o construir generar una marca, ¿no? ¿Y hay alguna forma de que yo potencie mi CV o me prepare para entrevistas, por ejemplo? Es decir, ya más técnico, digamos, más utilitario. Yo creo, hay, de hecho, si hablamos de utilitarios, hay agentes, hay GPTs, ¿no? Que son modelos entrenados, como por ejemplo para tener el rol de una persona que te va a entrevistar. ¿No? Por ejemplo, tú te vas al GPT Store, ¿no? En ChatGPT. Hay GPT Store, eso es nuevo para mí, ¿eh? Sí, no te puedo creer. ¿Cómo es eso de GPT Store? Sí, GPT Store es básicamente una tienda tipo Apple Store, ¿no? Donde tú encuentras robots entrenados y especializados en alguna tarea, ¿no? Como puede ser, oye, ¿sabes qué? Quiero entrenar mi entrevista de trabajo y el robot te va a hacer la entrevista de trabajo, ¿no? Entonces te va a poner a prueba, digamos, ¿no? Y tú te puedes preparar ahí, ¿no? Bueno, no solamente entrevista de trabajo, sino si quieres analizar información, etcétera. Y son creados por la comunidad, ¿no? Por la gente que ¿Porque es open source o porque, sí. o porque ya... Pero también tienen su costo. No. Digamos que los GPT Store no tiene costo. O sea, aquel que lo consume, o sea, si tú eres una persona que abre un GPT, puede utilizarlo y no tiene ningún costo. Pero el que lo construyó, sí. El que lo crea, sí necesita una cuenta, digamos, de pago. Ah, ya, claro. Pero si yo quiero consumir lo que tú has creado a nivel de open source, vamos a decir... normal, con tu cuenta de usuario gratuita lo puedes utilizar. Espectacular. Por supuesto. Bueno, eso no sabía. Más bien todo mi equipo está acá ya apuntando que tiene GPT Store para que nos ayude a hacer más cosas por los estudiantes. Y bueno, hablando justamente porque ya estamos entrando como más a los consejos, ¿no? ¿Qué consejos darías para construir una marca personal ya usando AI, pero, porque ya nos diste varios tips, sin perder la autenticidad? Que es algo también que habíamos mencionado en nuestra charla pasada. ¿Cómo dejamos de perder? O sea, no quiero perder mi identidad y no sé si la IA me va a hacer o me va a ayudar a construir algo muy general, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Yo te cuento mi proceso, ya que además es un proceso que aplicamos bastante en la construcción de marcas, ¿no? Siempre digo, ¿no? El primer párrafo es mío. ¿Ya? O sea, y cuando yo hablo en el primer párrafo, quiere decir que yo no dejo que una IA sea la primera que escriba por mí, ¿no? Lo que yo hago es o lápiz y papel, o lapicero y papel, o audio. Por ejemplo, yo me grabo mucho a mí, ¿no? Yo me grabo mucho a mí. Digo, ¿sabes qué? Por ejemplo, este fin de semana, ¿no? Estaba justamente hablando de esos temas conmigo mismo, pero en realidad le estaba dando a la grabadora, ¿no? A la grabadora. Recoger mi voz, ¿no? Recoger mi voz. Y sabes que luego que tienes esa información que es propia, que es auténtica, ¿no? Se lo das a la IA para que lo estructures, lo expliques, ganas conciencia de tu propia voz. Es como un ida y vuelta, ¿cierto? Como cuando vas a un psicólogo. Ajá, ¿cómo? Cuando vas a un psicólogo. Como si vas a un psicólogo, claro, tú dices... Y luego te escuchas. Y luego te escuchas, claro. Y luego te lees y dices, oye, esto pienso yo, qué chévere, ¿no? Entonces, esa esencia... La repetición, el verbalizarlo, ¿no? Sea que sea en voz hablada o escrita, ayuda muchísimo a eso, ¿no? Claro. Me gustaría ahora entender, Víctor, ¿cómo podemos evitar volvernos dependientes de la IA? ¿Tú crees que es algo que va a pasar? Sí, indudablemente. De todas formas. Va a pasar la dependencia. A mí me ha pasado, sí. Y yo creo que la única forma de poder... A ver...
no dejar de ser dependiente, porque creo que es una herramienta que, como pasó con Internet, pues uno sin Internet no trabaja, ahora uno sin la IA, no sé, Claro. se va a cloud, a nosotros nos pasa, ¿no? Ajá. Se cayó cloud y la gente se miraba, ¿no? Decía, oye, ¿qué pasó? ¿Y ahora? No puedo trabajar, ¿no? Porque como no puedes dar, por supuesto, ¿no? Yo creo que va a ser un ejercicio de conciencia, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo necesito seguir entrenando mi cerebro, ¿sí? Y creo que las artes, ¿no? El escribir, el leer, ¿no? Sobre todo creo yo el leer, nos ayuda mucho a ser muy críticos con la inteligencia artificial, ¿ya? Porque a medida que uno lee, tiene un mundo más amplio de palabras, ¿no? Y la cantidad de palabras que tiene la IA, uno se va dando cuenta, ¿no? Yo leo un párrafo y digo, acá IA, sí o sí. No quiere decir que esté mal, ¿no? Pero no me siento complacido porque he tenido la capacidad de encontrar un mar de palabras en la lectura, claro. ¿no? Entonces, ¿y por qué digo eso? No por el hecho mismo de decir, oye, esto se parece ya, sino que además la lectura nos permite construir la imaginación, ¿cierto? Y eso es algo que nos va a diferenciar de cualquier profesional, ¿no? En este mundo. Por supuesto. Totalmente. La creatividad es uno de los aspectos actuales, creo que es diferenciador en muchos espacios, ¿no? Y creo que ayuda también en la toma de decisiones. La creatividad para poder decidir, para poder salir de un problema, no solamente la creatividad, porque a veces hablamos de la creatividad como algo exclusivo de un artista. Claro, o sea, exacto. Pero hay más allá, pero ¿no? Por supuesto, ¿no? Ajá. O sea, el punto de vista diferente, ¿no? La mirada diferente, el enfoque diferente. O sea, cuando uno, yo insisto con la lectura, porque me parece que... Tenemos lectores en estos programas. Es lo que funciona. La lectura te permite estar en el otro, ¿no? Cruzar ese yo, ir al otro, la empatía, ¿no? Entonces, definitivamente, eso va a ayudar muchísimo a la creatividad, ¿no? Como así una última pregunta ya desde ese fondo de la guía, antes de dar nuestras conclusiones, digamos, o nuestros últimos mensajes, me gustaría ahondar si la IA tiene alguna capacidad, no sé cómo explicarlo, pero moral de repente. No tiene. No tiene nada de moral, no tiene, o qué valores, porque algo que también nos preocupa mucho, que lo hemos visto, es que muchos chicos utilizan la IA para preguntarle justamente en el marco de la toma de decisiones. Claro. ¿No? La IA, detrás de la IA ha habido un diseñador, alguien que diseñó un algoritmo. Ajá. Ese algoritmo tiene, digamos, parámetros, ¿ok? Con las cuales han sido configurados, ¿no? Que no pueden salirse de esos parámetros. O sea, eso de que la IA se va a revelar y un día nos va a... Terminator, Terminator, ¿no? Siempre se juegan con ese imaginario, pero en realidad no sé si va a llegar. La verdad que ya no sé si vamos a llegar, pero por ahora no. No vamos a entrar en futurismo. por ahora no. Sin embargo, quien toma la decisión es el humano. La IA no toma la decisión. O sea, alguien diseñó ese algoritmo para que responda como está respondiendo. Ok, entonces no hay que dejarnos llevar por lo que la IA te dice para toma de decisiones, sino te da la información. Te da la información y la decisión es nuestra totalmente. Es la decisión nuestra. Y lo mismo para el tema de salud mental, porque se utiliza muchísimo la IA para el tema de salud mental. ¿Crees que es algo positivo, es algo negativo? Mira. ¿O hasta qué punto? Y yo diría que para salud mental siempre vayan al doctor, ¿no? Y en ese caso al psicólogo, al psiquiatra, etcétera. Si quieren ustedes profundizar de repente en un diagnóstico que le dio el doctor, pues chévere, ¿no? Pero el input primero es el doctor. Es del médico, ¿no es cierto? Eso es importante, chicos, porque muchos de ustedes, yo sé que a veces le preguntamos porque hay esta sensación a veces de que ha empezado a aparecer, ¿no? Creo que con más... Sí, yo creo que ahí el mundo nos ha dado... este ímpetu de tener información y ser sostenido todo el tiempo. Todo el tiempo. Exacto. Y el tema mental tiene que ver con en algún momento estar vacío, y estar vacío es normal, ¿me entiendes? O sea, sufrir es normal, ¿no? Ese es el tema, sí, exacto. ¿no? O sea, es parte de la vida, ¿no? Entonces la IA siempre te va a decir, oye, sí, che, tú puedes, adelante. No te permite reflexionar. Y por lo tanto no hay fricción. Si no hay fricción, no hay aprendizaje.
volvemos al mismo punto que mencionabas. Entonces está bien eso, chicos, para que lo tengan en cuenta y no sientan que todo el tiempo tienen que estar contentos, todo el tiempo tienen que estar tan positivos como la IA, sino hay que empezar a sentir, y si no nos sentimos bien, acudimos finalmente a un profesional. Especialista, por supuesto. Ajá. Muy bien, me gustaría, Víctor, que nos puedas dar un último consejo, especialmente a los jóvenes que se sienten pues en esta incertidumbre frente al futuro. ¿Realmente les están quitando su trabajo? ¿No les están quitando su trabajo? ¿O qué es lo que tienen que ellos llevarse como mensaje final de la IA? Para mí esta época es una época espectacular. O sea, es una época alucinante porque hay algo que creo que nos une a todos los que admiremos esta época, como en mi caso, ¿no? Que es la capacidad de aprender. Uh-huh. ¿Ya? O sea, nada se debería perder. O sea, es decir, si algo deberíamos de conservar nosotros es siempre esa capacidad para estar aprendiendo siempre, ¿sí? ChatGPT, y yo lo veo en mis alumnos, yo también soy profesor, ¿no? Mis estudiantes, dice, profesor, pero si ya ChatGPT lo sabe, ¿no? O sea, esa falsa, digamos, percepción de saber porque ChatGPT lo sabe, creo que puede cegar, ¿ya? Uh-huh. Siempre creo que igual la recomendación, hay que tener una mente de aprendedor, de siempre estar aprendiendo. Uno sabe que mientras más sabe, menos sabe, ¿no? Como diría, ¿no? Claro, entonces, a nivel filosófico, pero totalmente. Sí. Pero es total. O sea, si uno no recupera esa capacidad para aprender, está terminado profesionalmente. Claro, ese es un buen consejo. Y ahora, Víctor, para terminar el programa, uh-huh, queremos hacer una dinámica chiquita contigo. Yo te voy a decir una palabra o frase corta y tú me vas a responder con la primera palabra o relación o lo que tú quieras que se te venga a la mente. Muy bien. ChatGPT. Revolución. Inteligencia artificial. Humano. Pensamiento crítico. Sobrevivencia. Muy bien. Pensamiento sistémico. Conexión. Y finalmente, futuro. Humano. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias Víctor, a ti, Silvana. Gracias también a todo el equipo de Verne que siempre nos está acompañando en diferentes acciones relacionadas al tema de inteligencia artificial. Esto ha sido un episodio más de Conectados y gracias por estar con todos nuestros estudiantes. Muchas gracias a ti, Silvana, y a Conectados. Gracias por escuchar este episodio de Conectados. No olvides, por favor, suscribirte aquí al canal y comentar qué otros temas te gustaría escuchar en el podcast. Yo soy Silvana de los Heros y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. ¿Te imaginas contar con experiencia laboral real, incluso antes de terminar tu carrera, y además con contactos en empresas top y oportunidades tocando tu puerta? Eso no es suerte, es estrategia. Soy Silvana de los Heros y actualmente lidero el área de empleabilidad en IDAT a través de la Gerencia de Asuntos Corporativos. Y quiero contarte algo importante. Aquí tu formación no termina en el aula. Aquí empieza tu conexión con el mundo profesional. En IDAT trabajamos con un propósito claro: que llegues al mercado laboral preparado, seguro y con ventaja. Nuestra estrategia se basa en dos grandes pilares. Primero, capacitación y vinculación empresarial. Queremos que tu talento se note. Por eso creamos el programa Talento Profesional 2.0, donde fortaleces habilidades blandas, trabajas tu marca personal y te preparas para procesos reales de selección. Además, abrimos puertas en empresas aliadas a través de visitas guiadas a empresas top. También tenemos la consultora 360IN, donde resuelves desafíos reales de organizaciones, ferias laborales, espacios como Conectados. No solo estudias, te conectas. El segundo pilar es el de colocación. Gestionamos reclutamientos directos y procesos masivos con empresas que confían en nuestro talento. Tienes el Club Laboral, donde las empresas aliadas publican vacantes libres para estudiantes y egresados. Y por otro lado, nuestro Career Center, donde trabajamos oportunidades exclusivas, asegurando procesos ordenados y alineados con tu perfil. Todo esto pensando para que encuentres oportunidades de manera simple y eficiente. Si quieres potenciar tu empleabilidad, recuerda esto. Primero, tus habilidades blandas son tu superpoder.
comunicación, liderazgo y adaptabilidad marcan la diferencia. Segundo, participa. Cada feria, cada programa, cada práctica suma experiencia y visibilidad. Y nada de lo que te cuento es improvisado ni tampoco un secreto. Nosotros trabajamos con data comprobada para entender qué está buscando el mercado laboral y cómo prepararte mejor. En IDAT acompañamos tu crecimiento profesional paso a paso, porque tu futuro no es algo que espera, es algo que empiezas a construir desde hoy.